es algo que no hemos experimentado. Es algo que nosotros en nuestra vida, yo tengo 59 años, yo nunca he pasado por lo que hemos estado pasando. He estado en el ministerio por muchos años, 36 años. He estado yo también, crecí en el ministerio y nunca he visto lo que hemos visto hoy sobre esta pandemia y lo que ha hecho en las vidas de muchas personas. La manera que hacemos las cosas ha cambiado. Todo lo que hacemos es diferente y a veces no nos gusta porque nosotros teníamos nuestra rutina o teníamos la manera como nosotros hacer nuestras cosas. Ahora se ha detenido todo y tenemos que pensarlo y decir, tenemos que salir o no salir, a ponernos la máscara. Hay unos que tienen o hay unos que no. Hay unas ciudades que están pidiendo que usen la máscara y entonces nosotros es algo diferente, algo que no hemos nosotros experimentado. Quiero también decirle que cuando ya todo esto pase, no vamos a poder todavía regresar a la normalidad. Es imposible, por medio de que esta pandemia ha cambiado todo. Hay muchos que ha afectado no nomás en salud, de que están enfermos. Hay unos que han muerto por medio de esta pandemia y luego ha cambiado totalmente la familia por medio de que alguien murió de su familia. Cuando alguien muere no es normal de tener un funeral y no tener muchos en el funeral. Oí a un pastor que dijo, hermano, tuve que tener un funeral y toda la congregación, no pudimos tener el servicio adentro del fúnebre, sino tuvimos que tenerlo afuera. Yo era el único afuera, todos los demás tuvieron que quedarse en su carro y así pasó toda la situación. Algo tanto diferente, hay muchas cosas diferentes. Y podemos nosotros ponernos en depresión y decir que todo lo que está pasando, o podemos tomar esta oportunidad, que sea una oportunidad grandísima para tener ventaja, para lo mejor, para mejorar. Estos tiempos que nosotros tenemos, poquito más tiempo, no estamos como que nos detuvo de la misma carrera o de todos los días levantarnos y ir y empezar a hacer cosas. Hoy nos ha detenido para pensar de movernos. Pero queremos decirle que tenemos que tomar esta oportunidad y como ventaja para mejorar, para producir, para cambiar, para mejor, para nosotros desarrollar, para nosotros crecer, para nosotros estar más saludables y para poner las cosas en orden. Son grandes oportunidades. Después de todo esto, ¿qué es lo que va a hacer? Después de todo lo que cuando pase y cuando ya comience a calmarse, dicen es que esta enfermedad de virus se va a quedar como the flu. Vemos nosotros que se va a quedar y la gente va a seguir enfermándose. Va a ser difícil de nosotros regresar a lo normal. Entonces vemos nosotros qué es lo que vamos a hacer después. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en su vida ahorita? ¿Qué es lo que usted está cambiando? ¿Qué es lo que está haciendo diferente? ¿Está tomando algo serio en su vida? ¿Está formando planes en su vida? A ver cómo va a ser. ¿Está pensando y diciendo, yo quiero regresar después de todo esto? Cuando Dios me dé la oportunidad, entonces yo quiero regresar otra vez para en una manera ser mejor, ser un mejor servidor para la obra del Señor, ser mejor líder, ser mejor adorador. Quiero ser mejor músico, quiero ser mejor esposo, quiero ser mejor padre. Estos son los tiempos de mejorar. Cuando nosotros empezamos a estudiar al pueblo de Dios, cuando regresaron de Babilonia después de su cautividad,
Y este es donde el base de mi sermón, de esta serie de sermones. Pasaron por un tiempo ellos en esclavitud. Los profetas habían profetizado que venía un castigo sobre el pueblo de Dios por medio de sus pecados. Yo no estoy diciendo que lo que estamos pasando es una condenación o juicio que Dios ha puesto sobre nosotros, sino yo pienso que es un despierto. Tiene que ver, este problema es problema de salud. Y nosotros vemos que nos ha afectado a todos, al cristiano como aquel que no cree, que no es cristiano. Pero cuando nosotros vemos y estudiamos el pueblo de Dios, dice la palabra del Señor que regresaron de Babilonia a Jerusalén. Y regresaron bajo el liderazgo de Zorobabel. Y había un propósito porque en una manera habían, después de todos estos años, regresar a Jerusalén. El propósito de ellos era para reconstruir el templo. A regresar cuando el Señor le había prometido por medio de los profetas al pueblo de Israel que por un tiempo iban a estar bajo esclavitud por sus pecados, y luego la restauración. Dios siempre trae la restauración, y la promesa de la restauración, dice la palabra del Señor, que les indicaba y les decía que ellos iban a regresar otra vez a Jerusalén. Y luego cuando se cumplió y regresaron, porque la primera vez debajo de Zorobabel, dice que cuando llegaron allí, llegaron a Jerusalén y no era normal. Jerusalén, regresaron no a la normalidad de Jerusalén, pero regresaron con una misión y regresaron con una gran responsabilidad de reconstruir el templo. La cosa es que el templo, y les hablé la semana pasada que el templo significa a nosotros mismos. Antes de que Dios pueda hacer, de que cuando todo esto pase, ojalá y que nosotros estemos ya reconstruyendo nuestro templo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios te está quitando? Ojalá y que después de que pase esta pandemia, que podamos nosotros realizar que tiene que haber un cambio en nosotros. Si regresamos pensando que es la normalidad, quiero decirle que va a haber más problemas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida. El templo era muy importante para el pueblo de Israel y para Dios. Dios habita en cualquier lugar, pero Dios le había dado instrucciones desde el tiempo de Moisés de edificar un tabernáculo para donde Él pudiera venir y habitar. Y yo quiero que ponga atención, no nomás para que Él viniera a habitar, sino para tener la responsabilidad de siervos trabajar en la obra, trabajar en el templo o en el tabernáculo. Había personas que trabajaban, la gente venía y ellos tenían que traer sus sacrificios delante del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros sabemos de que reconstruir nuestro templo, tenemos que también, no nomás para que Dios venga a habitar, porque muchos de ustedes todavía tienen tanto deseo de recibir de Dios y hacer y oír de Dios, pero hay cosas entre nuestro templo que necesitan que quitar de nuestra vida para que Él pueda habitar. Tenemos que reconstruir nuestro templo. Y luego sabiendo de que Él puede venir a habitar, pero también nosotros nos ayuda para trabajar en la obra del Señor. No podemos decir, Señor, aquí está el templo, ven a habitar y haz lo que tú quieras y aquí me voy a quedar sin hacer nada. No, yo tengo que trabajar mi templo, yo tengo que trabajar en la obra del Señor. Y Dios nos ha dado una iglesia local donde Dios nos ha dado para trabajar, utilizar nuestros dones, utilizar todos los dones y el talento que Dios nos ha dado, porque nosotros creemos que ahí es donde Dios habita. La cosa es que Dios quería que ellos primeramente restauraran el lugar que era el templo primeramente. En este
si usted va conmigo a Esdras capítulo 3, hemos estado estudiando del profeta Ageo, pero en los primeros capítulos de Esdras todavía nos da más detalles de lo que había acontecido con el pueblo cuando regresaron después de la cautividad. Y dice la palabra del Señor, si usted va conmigo en Esdras, dice: cuando llegó el mes séptimo, empezando con el capítulo 3, versículo 1, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios, o del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Hay unas cosas que quiero llevarlos allí. Primeramente, regresando, vemos que la primera cosa que se les puso antes de empezar a reconstruir el templo era algo muy profundo: de reconstruir el altar. De reconstruir el altar. Cuando nosotros vemos aquí, dice que hay unas cosas, hay dos cosas que quiero hablarles bajo de esto. De cuando ellos regresaron, dice la palabra del Señor, en el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus ciudades. Hay algo allí que yo quiero que usted mire. Primeramente, la prioridad era de edificar o reedificar o reconstruir el altar. El altar era muy importante porque el altar tiene símbolo. El altar era lo primero que ellos hicieron. Pero antes de empezar en lo espiritual, primeramente hay algunas cosas que ellos necesitaban que hacer. La primera cosa que quiero ver en este versículo 1 dice, cuando ya todos los israelitas se habían establecido. La cosa aquí es de establecerse. Uno no puede edificar nada en su vida, edificar o reconstruir su familia, reconstruir nada, si primeramente no estamos establecidos. Ellos estaban en cautividad. Allí en la cautividad era completamente diferente. En la cautividad les decían cuándo se levantaban, cuándo podían moverse o irse. Ahora han regresado y tienen la libertad, pero tienen que ellos, antes de hacer la obra del Señor, ellos se tienen que establecer. Cuando llegaron allí, yo pienso que había caos, había confusión, había agitación en una manera que no sabían, en que cuando ellos se fueron, no miraron cómo había quedado Jerusalén. Ellos tenían que acostumbrarse de nuevo a todo lo que estaba alrededor de ellos. Ellos tenían que acostumbrarse que no tenían cosas que tenían antes. Tenían que acostumbrarse a ver cómo tomar lo poco que tenían para empezar en lo que Dios quería que ellos hicieran. Entonces nosotros vemos aquí que la primera cosa, antes de todo, es que necesitamos que establecernos. Si no estamos establecidos, no hemos puesto raíces. A veces queremos nosotros que Dios haga cosas en nuestra vida entre medio de caos, o mientras que estamos enfermos, o cuando estamos necesitados y queremos que Dios venga y haga un milagro. Pero en realidad no estamos establecidos como debemos de estar en las cosas del Señor. ¿Y por qué no estamos establecidos? Nos enojamos con el Señor, no podemos comprender su palabra y le echamos la culpa al Señor. Pero un pueblo establecido comienza a planear y saber qué es lo que necesita en su vida. Hay personas que
no saben qué hacer, están frustrados, están molestos, están en aflicción, están en depresión, están peleando, no pueden hacer las cosas bien, no pueden mirarse uno al otro. Y la razón es porque cuando hay caos, cuando hay tantas cosas alrededor de nosotros, no estamos establecidos, y mientras que no estamos establecidos, no podemos empezar a reconstruir lo que Dios quiere que podamos nosotros a reconstruir. Se acostumbraron de nuevo. Tenían que empezar a poner todas las cosas otra vez. Evaluar, examinar, planear, hacer ajustes en todo lo que estaba pasando. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que hacer ajustes? ¿Por qué tenían que planear? ¿Por qué tenían que establecerse? Porque cuando regresaron a una ciudad que estaba arruinada, destruida, destrozada y devastada. Todas estas cosas no era normal. Entonces nosotros vemos aquí que cuando ellos también vinieron y regresaron era totalmente diferente. Todo era diferente. ¿Qué era el plan? ¿Qué era el plan de nomás entrar? No, el plan era de empezar a establecernos. Y quiero nomás decirle esto, informarles de que cuando nosotros vayamos a reaperturar a nuestra iglesia, no va a ser igual. Va a haber pautas que vamos a tener que tener. Hay unos que a lo mejor no les va a gustar porque vamos a tener que ajustarnos, que va a ser poquito diferente. Pero un pueblo de Dios quiere decir que cuando nosotros nos estamos estableciendo, es que Dios está haciendo algo entre nosotros. Es que Dios quiere algo nuevo en nuestra vida. ¿Qué era el plan? Y es lo que hemos estado nosotros hablando con la mesa directiva de nuestra iglesia, el plan que vamos a tener. Cada persona tiene que tener plan, porque una persona que se está estableciendo tiene un plan para preparar, para hacer la obra y el propósito que Dios tiene para ellos. Tenían que ellos primeramente establecerse. Cuando una persona se establece, comienza a pensarlo y comienza a poner sus pensamientos correctamente. Comienza a planear, comienza a establecer las cosas, desarrollar su plan. Y cuando comienza a planear, comienza a plantar y comienza a establecer sus raíces. Es algo muy importante de establecer nuestras raíces. Entonces, cuando esto acontece, no entras en pánico, no entras en inseguridades, no entras en una manera que nosotros no podemos hacerlo. No hay confusión, sino hay un plan en todo lo que nosotros tenemos. Empezamos nosotros a planear y establecernos completamente. Cuando uno se establece, quiere indicar que está formando todo lo que él va a hacer o esa persona. Y ojalá, y hermano, que mientras estos tiempos usted ya está planificando, usted ya está haciendo sus planes, usted ya se está formando, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a cambiar. Yo no quiero ser igual, no voy a entrar a la normalidad, va a ser un nuevo normalidad. Yo voy a ser una nueva persona. La primera cosa, antes de empezar la vida espiritual, uno tiene que empezar a establecerse, establecer su familia, establecer sus hábitos, establecer su vida espiritual. La segunda cosa, ahí en el capítulo 3, versículo 1, que hacen es esto. Dice, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Hay dos cosas aquí. Primeramente, se reunió el pueblo en Jerusalén con un propósito. En otra versión dice como un hombre en Jerusalén. Quiere decir que se juntaron y empezaron a pensar y estar unánimes en qué, en una cosa que era el propósito de Dios, no el propósito de ellos mismos. Una visión y una misión.
No se reunieron y comenzaron a decir, mira, yo pienso aquí, yo hago esto, tú haces aquí. No, dice que llegaron cuando se establecieron. Empezaron a reconocer el propósito de que cuando llegaron y se juntaron, dijeron ellos todos, vamos a unirnos para hacer el propósito que Dios nos ha llamado. Se reunió el pueblo del Señor. Hay poder en la unidad. Hay un proverbio africano que dice así: si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, vayan juntos. Indicando de que cuando uno se está unánimes, nos estamos animando, nos estamos apoyando, nos estamos dando instrucciones, estamos trabajando juntos y se puede hacer más cuando todos trabajamos y tenemos una mente y tenemos un propósito y tenemos nosotros una fuerza para caminar adelante. Quiero decirle que es muy importante de la unidad. La siguiente cosa que ellos empezaron era de juntarse y ser uno en pensamiento, uno en su trabajo para el propósito del Señor Jesucristo. Empezaron a hacer las cosas juntos y las cosas comienzan a funcionar cuando estamos unánimes. Cuando hay divisiones, cuando hay problema. Y quiero decirle que en iglesias y en muchas iglesias y también hablando de nosotros locales, iglesias locales, hay mucha división porque hay muchas opiniones. Hay muchas opiniones, hay muchas personas que dicen que Dios me habló, Dios me dijo, nosotros tenemos nuestras ideas, vinimos y tenemos los conceptos de otras cosas, de otras iglesias, vinimos y todo, y hay un desastre de división. Y quiero decirle que esto es un herramienta del enemigo. Cuando hay división, este es un herramienta de que el enemigo trae para destruir la iglesia, para destruir el propósito, para que el propósito de Dios no se cumpla. En Marcos capítulo 3, versículo 24 al 26, miren lo que dice allí. San Marcos capítulo 3, versículo 24 al 26, dice así: si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí mismo o misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Esto lo podemos conocer, que el matrimonio, la familia, la iglesia, totalmente todo nos está indicando el reino. Todo. Si hay división, no puede permanecer en pie. No puede. Es destruida. La iglesia es destruida. Hay que nosotros marchar juntos. No nos gusta a lo mejor marchar, pero si nos vamos juntos hay fuerza, hay poder en la unidad. Pero ¿sabe lo que yo miro aquí que me sorprendió? Que lo he leído, pero cuando lo leí otra vez, dije yo, wow. En el versículo 26, miren lo que dice. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Dice, pues, ¿qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que me abrió mis ojos? Satanás utiliza, él sabe que la división trae destrucción. Y luego aquí dice, igualmente, si Satanás sabe, no se quiere dividir él mismo, porque él sabe si él mismo se divide, no puede él mantenerse en pie. Si aquel que causa división dice, yo no lo voy a hacer en mi reino, porque yo sé que la división causa algo que no podemos mantenernos en pie. Pero ¿cómo lo trae a la iglesia, no? Si Satanás lo sabe, nosotros debemos de saber también que división destruye, división no nos permite salir adelante.
So, ojalá y que usted diga, ya cuando se pase toda esta pandemia, pastor, y yo regresemos a la iglesia, yo sé que va a ser poquito diferente, pero yo no quiero estar en división, sino yo quiero unánime, yo quiero juntarme con la visión de la iglesia, yo quiero juntarme con la visión de lo que Dios le ha dado, y vamos a seguir a hacer el propósito que Dios nos ha traído a hacer. Después de todo, de ellos estar ahí y establecerse y luego unirse en unidad para un propósito, antes de empezar a edificar el templo, empiezan a edificar el altar. El altar es esencial, es importante. Para el pueblo de Dios es todo. Todavía esperan para reconstruir el templo. El templo es todo para ellos. Pero antes de todo, el altar era muy importante. El altar era muy importante. Ahí sacrificaban. Allí, dice allí, nos habla que ellos empezaron a edificar, pero acuerdo de las instrucciones del hombre de Dios que era Moisés. ¿Por qué? Porque el altar, no podemos nosotros reconstruir un altar y hacer lo que nosotros queremos en ese altar, de hacerlo como nosotros queremos, sino hay pautas, hay manera como Dios nos ha pedido cómo hacer todo lo que necesitamos que hacer. Entonces, cuando ellos empezaron a reconstruir, dijeron ellos, hay que hacerlo como debemos de hacerlo, como nos han instruido nuestros padres, porque esa es la única manera en que podemos nosotros comunicarnos con Dios. Y luego dice que lo edificaron ahí donde estaba antes. ¿Por qué? Porque allí donde Dios lo puso, las reglas que Él tiene siempre se van a establecer y tener raíces, y tenemos que nosotros tener la misma cosa. Hay dos cosas del altar que quiero nomás rápidamente hablar sobre ello. Primeramente, el altar es un símbolo de nuestra vida de oración. El altar es muy importante, de reconstruir el altar en nuestra vida. Ojalá que usted diga, hoy estos tiempos yo he podido a empezar a orar, y no nomás con a sí mismo, pero con mi familia. Platiqué con un hermano esta semana pasada, y mientras que estaba platicando dijo, pastor, ¿sabe lo que estamos haciendo? Algo que no habíamos hecho. Hemos estado reuniendo como familia, he traído devoción y he estado orando con mi familia. Y eso me impresionó, y le dije, Señor, gracias, porque es lo que necesitamos que hacer, reconstruir el altar. Nuestra vida de oración es importante. Antes de reconstruir el templo, necesitamos que empezar con el altar, porque la oración es importante, y la oración es la que hace la diferencia. La oración es nuestra comunicación hacia el Padre. Dice la palabra del Señor que Jesús siempre, acá en cuando se iba solo, ¿para qué? Para descansar y para orar, para comunicarse con su Padre. Necesitaba su fuerza. Ahí es donde Él se alimentaba con fuerza. La oración es importante de nuestra vida. Los discípulos miraron que los discípulos de Juan oraban y le dicen al Señor Jesucristo, enséñanos, instrúyenos cómo orar. Si nosotros no oramos, nos hace falta de comunicarnos con el Señor Jesucristo. El altar no es nomás aquella cosa enfrente de la plataforma en la iglesia. El altar empieza en nuestro corazón. El altar es símbolo de oración. Por eso era importante, antes de que Dios haga algo en mi vida personal, yo tengo que establecer mi vida de oración. De la oración más importante de toda nuestra vida. Señor, perdóname de mis pecados. Señor, perdóname de todos mis errores. Perdóname, Señor, de todo lo mal que ha hecho. Entra a mi corazón
Ven a ser mi Salvador. Ayúdame, Señor, para yo servirte con todo mi corazón. Esa es la oración más importante, porque allí comienza esa relación con nosotros y Dios. La segunda cosa del altar es esto: el altar representa los pies de Jesús. Ahí cuando veníamos al templo, hacía el llamado al altar, y cuando veníamos al altar, veníamos enfrente a la plataforma, y le decía yo a la gente, les decía a ustedes, les decía: este altar es los pies del Señor Jesucristo. Venga a los pies del Señor. Aquí es donde traemos nuestras necesidades. Aquí en el altar es cuando traemos nosotros a los pies del Señor nuestras situaciones, nuestras faltas, nuestros pecados. Cuando vinimos a los pies del Señor, el altar, vinimos al Señor Jesucristo y ponemos ahí en sus pies todas aquellas cosas que ya no queremos en nuestra vida. Le damos a Él totalmente todo en el altar. El altar representa los pies de Jesús. En San Marcos capítulo 5, versículo 21 al 23, la historia de Jairo. Y quiero darle allí, hay dos cosas allí, hay dos situaciones que aconteció. La mujer enferma como Jairo. Pero quiero irme a Jairo primeramente, porque dice que Jairo era un jefe de la sinagoga. Y luego dice que primeramente cuando miró a Jesús, dice que a ver a Jesús se echó a sus pies a Jesús. Vino al altar. Cuando estaba necesitado, vino al altar, a los pies del Señor, y ahí se echó en sus pies. Y dice la palabra del Señor que le rogaba y le decía: mi hija está muy grave, está a punto de morir. El padre, cuando mira a sus hijos que están enfermos, o cuando miran que sus hijos están en problemas, ni un padre quiere ver eso. Cuando mira a sus hijos que lo llevan hacia la cárcel, o se lo han llevado a la cárcel, la enfermedad ha venido, o está en el hospital, y miramos, nuestro corazón en una manera nos duele. Cuando vemos a nuestros hijos apartarse del Señor, cuando vemos a los hijos allá en lugares donde no deben de estar, perdidos completamente, como un padre se siente mal. Jairo, la primera cosa que hizo es venir al altar, a los pies del Señor, porque él sabía de traer sus necesidades al altar, Dios iba a hacer algo maravilloso. Por eso es muy importante, antes de establecer nuestro templo, debemos de establecer nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración. Aquel que no ora va a ser difícil para comunicarse con Dios. Quiero decirle que la oración a Dios no es una petición nomás cuando lo necesitamos y allí se acaba. Es una relación. Hay a veces que nosotros abusamos nuestra relación con el Señor. ¿Sabe por qué le digo? Porque Él no es un abogado. Hablando que sí es abogado, pero no un abogado normal. De que cuando estamos en problemas le llamamos al abogado y dice: mira, yo estoy en problemas, sácame del problema. El abogado viene, nos saca del problema y ya no le llamamos al abogado. Él no es un médico para nosotros o decirle: mira, yo estoy enfermo, dame la medicina que necesito, me da la medicina, luego ya no le llamo porque ya no estoy enfermo. La oración, Él es nuestro médico, Él es todo, nuestro abogado es todo, pero es cuando nosotros nos formamos esa relación con Él, y es cuando el Señor hace la obra en nosotros. Le rogaba y le decía: mi hija está muy grave, a punto de morir. Y mire lo que le dice: ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Vino a los pies del Señor. Por eso es muy importante de establecer nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración. Dice, llegando a la casa, en el versículo 38 del capítulo 5 de San Marcos, llegaron a la casa y había confusión allí.
Y más confusión cuando el Señor les dijo, ¿por qué están ustedes aquí llorando? Ella no está muerta, está dormida. Y hubo más confusión y se burlaron del Señor Jesucristo. ¿Y sabe lo que hace el Señor? El Señor los echa afuera y entra al cuarto con las personas que son los padres y los discípulos, unos de los discípulos. Aquellos que tenían la misma visión. ¿Se acuerdan que les dije que aquellos que para edificar tenían que ellos reunirse primeramente y ser unánimes? Quiero decirle de que la única manera que el Señor va a hacer el milagro en la vida de usted es de que usted tenga personas que crean como usted. Si hay personas que le están diciendo que estás loco, que no vas a hacer, entonces usted no necesita que estar alrededor y escuchar alrededor de esas personas y escuchar lo que le están diciendo. Usted tiene que estar alrededor de personas que tienen visión y pasión y que lo animan y que le dicen, mira, estás haciendo la obra y lo vas a hacer y vamos a orar y nos va a empujar para seguir adelante. El Señor los echó fuera y luego entra y habla a la que estaba allí. Le habla. Dice, le toma de la mano y le dice a la niña, dice, levántate. Le toma de la mano y le dice, levántate. Y se levanta y la niña comienza a andar alrededor allí donde estaba. Y luego el Señor le dice, dale alimento, dale de comer a ella. Y hubo un milagro. ¿Por qué? Si vamos a la vida de Jairo, era por medio de que Jairo fue a los pies del Señor, a ese altar, que su hija recibió la bendición. Y padres, yo quiero decirle, si usted quiere que sus hijos sean bendecidos y protegidos, usted tiene que ser un padre, una madre con ese aspecto de oración, de usted, de reconstruir el altar, de orar por ellos y interceder por ellos, para que cuando ellos crezcan, ellos sepan que mis padres siempre oraban. Yo recuerdo de mis abuelitos, padres de mi mamá, ellos pastores por muchos años, ellos oraban mucho. Y yo me puedo acordar un poco de ellos, pero a nosotros nos mandaron una foto. Y en esa foto, como que la puerta estaba abierta como así. Y ahí alguien tomó una foto. Y en esa foto está mi abuelito y mi abuelita hincados en una cama orando. Y por medio de la oración de ellos, por eso la familia Luna ha sido bendecido. Yo también le doy gracias a mis padres que también nos enseñaron a orar, pero ellos oraban porque ellos sabían que era la importancia, más de toda riqueza, la importancia de orar por sus hijos. Y quiero decirle que cada uno de nosotros, gloria a Dios, mis hermanos, sirvemos al Señor. Tengo otros 2 hermanos que ellos pastorean. Mi padre pastoreó y quiero decirle que ahorita mi padre no puede, en una manera ya se ha jubilado, pero quiero decirle que todavía está pastoreando por medio de sus hijos, todavía está ministrando por medio de sus hijos, por el altar. En el capítulo 5, versículo 25 al 29 dice que había una mujer enferma, muy enferma, dice, por 12 años esta mujer, no dice su nombre. En el primero ejemplo hablamos que se llamaba Jairo, pero aquí no dice de su nombre de esta mujer, pero la condición de ella era esto. Ella estaba enferma de derramas de sangre. Y luego dice, había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Y había gastado todo lo que tenía. ¿Y sabe qué? Dice que se puso peor que mejor. No había esperanza para ella. No había doctor, no había médico, no había medicina, no había nada, no había esperanza para ella. Pero me gusta lo que dice en el versículo 27. En el versículo 27 dice, cuando yo hablar de Jesús, gloria a Dios. Cuando yo hablar de Jesús, había gente que andaba hablando. Miró ella la multitud. Y ella, una persona enferma, no sabía que a lo mejor qué estaba haciendo. Pero dice que cuando ella oyó hablar de Jesús,
pensó en ella: tan solo que llegue a tocar su capa o su ropa, quedaré sana. Ella empezó a pensar: si yo voy a los pies, al altar, y a lo mejor tenía vergüenza porque dice que vino detrás de donde estaba Jesús, estaba apenada, a lo mejor su condición, la gente la conocía. Y hay a veces que no vinimos al altar y a veces no hablamos con el Señor, sea aquí en el santuario, porque nos da pena por todo lo que hemos hecho, vergüenza, como que hemos hecho nosotros en lo pasado. Y dice que ella vino por medio de atrás y en una manera tocó el manto del Señor Jesucristo. Se acercó por medio de atrás, avergüenzada, y lo tocó. Y la cosa maravillosa es que el Señor rápidamente miró o sintió algo que salió de él, virtud salió de él. Cuando le dijo a los discípulos: ¿quién me ha tocado? Le dijeron: Señor, hay tanta gente, ¿cómo que alguien me ha tocado? Dijo: no, porque yo sentí algo que salió de mí. Gloria a Dios. Sanada. ¿Por qué? Porque vino a los pies del Señor. Por eso era muy importante de empezar a reconstruir la vida personal o la vida espiritual de orar. El altar, ahí en el altar es donde milagros han acontecido. Ahí en el altar es donde hemos visto gente transformada. En el altar es donde hemos visto la gente recibir su sanidad. Ahí en el altar hemos visto a nosotros la gente recibir el llamado del Señor Jesucristo. El altar es muy importante. Tenían que primeramente reconstruir el altar antes de reconstruir el templo. En Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. En esta mañana yo quiero que usted lo piense y diga: Señor, yo he querido que tú hagas algo en mi vida, pero la primera cosa que tengo que hacer es de reconstruir mi vida personal contigo y mi vida de oración, es la vida espiritual. En conclusión, hermanos, aquí termino. Hemos tratado de nosotros arreglar todas las cosas de nuestra vida. Nosotros hemos tratado de arreglar situaciones, problemas, y hemos fallado. Hemos tratado de corregir nuestras vidas a corregir muchas cosas y no ha trabajado. Hemos tratado de reparar nuestro matrimonio, reparar nuestra relación con amistades o con familiares o lo que sea, y no ha trabajado. Hemos tratado de hacer todo lo mejor para progresar en nuestra vida y no ha trabajado. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que entender por medio de este mensaje el proceso que se toma primeramente. La primera cosa es de establecernos en las cosas del Señor. Tenemos que estar firmes y decir: ¿sabe qué? Yo voy a servir al Señor. Mire, no podemos servir al mundo ni al Señor. Dios no les gusta, nos dice en Apocalipsis sobre la iglesia que estaba tibia. Tenemos que nosotros establecernos. ¿Qué es lo que usted quiere de su vida? Hágalo ahorita que tenemos esta oportunidad. Póngalo ahí a Él primero. Ponlo primero en tu matrimonio, ponlo primero en tu familia, ponlo primero en toda de tu vida, en todo. La segunda cosa, de estar de acuerdo con Dios, estar en unidad con la palabra de Dios, estar unidos con su iglesia, su pastor, su matrimonio, su cónyuge, y luego reconstruir el altar, tu vida espiritual. En este momento yo quiero hacer una oración por usted.
de que si usted dice, pastor, es muy difícil de orar, sí es, no es fácil. En una manera es fácil, pero otra manera es difícil. Pero Dios quiere nuestra atención. Él quiere hablar con nosotros. Él quiere tener un tiempo íntimo contigo. La única manera es reconstruir nuestro altar. Y yo quiero tomar tiempo para orar por usted en esta mañana. Incline su rostro. Yo quiero que le diga al Señor, Señor, de este momento yo quiero empezar a reconstruir mi vida. Padre, te doy gracias, porque nos has dado tantas cosas como podemos nosotros tener esta relación contigo. Nos has dado la palabra, nos has dado el Espíritu Santo, nos has dado la cruz, nos has dado muchas cosas, pero la cosa tan preciosa que nos has dado es la oración. Señor, que no seamos perezosos, pero que sepamos nosotros que la importancia de orar. ¿Cómo queremos que tú nos vayas a comunicarte con nosotros cuando nosotros no tomamos tiempo para estar contigo solo? Perdónanos, Señor. Perdónanos. Que a lo mejor por eso estamos confundidos o estamos nosotros en caos que no podemos comprender y entender. A lo mejor nos ha faltado de la oración. Y en este momento yo te pido que me ayudes para reconstruir mi vida espiritual por medio de la oración. En este momento yo te pido para que tú estés con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ojalá que esta mañana usted se haya gozado en la palabra del Señor. Quiero nomás decirles, hay unos anuncios rápidamente. Los miércoles todavía tenemos nuestras enseñanzas de PAC, tenemos nuestro discipulado. Quiero decirle que la hermana Nancy Márquez tuvo su clase. Ahora vamos a empezar una nueva clase en español y es desarrollando una vida de oración. Es lo que estaba hablando hoy en esta mañana. Es perfecto. Si usted no sabe cómo orar, cómo buscar del Señor, usted tiene que venirse a ver a esta clase. Váyase al Facebook. ¿Sabe qué? Mientras que estoy haciendo, le voy a pedir, María está aquí en esta mañana, le voy a pedir que pase rápidamente y nos dé la información de esto. Es muy importante para que nos des la información de la clase que vas a empezar a tener este miércoles. Aquí vinimos, gloria a Dios por ello. Sí, hermanos, vamos a tener la clase desarrollando una vida de oración que va a llevar varios tópicos, ¿verdad? ¿Qué es orar? Cómo cultivar una vida de oración. Va a estar en la página de Facebook LC Educación Cristiana y la vamos a comenzar a las 7 de la tarde por un mes, en el mes de este mes que comenzamos de mayo. Hermanos, es bien importante, si me da aquí mi pastor unos minutos, como él decía, ¿verdad? Es difícil y no es difícil al principio, es difícil porque por eso se llama cultivar, ¿verdad? Es una forma de comenzar, de agarrarle, ¿verdad? Sabor, amor, a tener esa relación con el Padre. Yo siempre recuerdo, ¿verdad? Y estamos orando los jueves como iglesia unidos, con un mismo propósito, ¿verdad? Y yo me apunté para orar en estas 24 horas, de la 1 de la mañana a las 2 de la mañana. Puse mi alarma, me dormí temprano y algo que me desperté con la alarma, ¿verdad? Y se me hizo bien difícil orar de la 1 porque estaba agarrando el sueño. Pero hermanos, no es para glorificarme, no. Lo que quiero llegar al punto es cuando empecé a orar y dije, yo me comprometí con Dios primeramente, yo lo voy a hacer. Me paré de mi cama, me hinqué, me caminé, me tuve que ir. Bueno, hice de todo adentro de la casa caminando. Y llegué a mi propósito que yo le había dicho al Señor, de 1 hora orar, de 1 de la mañana a 2 de la mañana. Hermanos, si hay un poder tremendo cuando oramos de madrugada. Sí venimos, ¿verdad?, con el sueño y todo, pero el Señor, Él es el que nos fortalece, ¿verdad? Su Espíritu Santo.
pero es un principio, ¿verdad? De cómo empezar, cómo enseñarnos a cultivar esa vida de oración y poder decir, como dijo Job, de oído te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Hasta que tú no vivas esa vida de oración, vas a entender el poder que tiene orar. La oración en sí, la palabra no tiene poder. Lo que tiene poder es el nombre de Jesús mediante la oración. Y eso hay que dejarlo bien claro, porque la gente a veces no sabemos cómo orar, no sabemos cómo comunicarnos con el Padre y nos desanimamos. Pero hermanos, yo te invito, ¿verdad? Comenzando este miércoles a las 7. Agarra tu libro, ¿verdad? Tu cuaderno, tu Biblia, y vamos juntamente, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo a aprender, ¿verdad? Lo que el Señor, ¿verdad? En su palabra nos dijo, como dijo nuestro pastor, predicando, ¿verdad? Los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos cómo orar. De hecho no dice cómo predicar, cómo enseñar, dice enséñanos cómo orar, ¿verdad? Y en estos tiempos, hermano, lo único y la arma más poderosa que tenemos es la oración. Gracias, pastor. Amén. Gloria a Dios. Eso es muy importante, cómo fue tan perfecto de predicar esta predicación de la oración. También quiero nomás decirle de que yo también en inglés, por medio de la página de Life Church de Facebook, vamos a empezar unos nuevos estudios y es estrategias en cómo ganar la guerra espiritual. Vamos a hablar sobre la guerra espiritual que tenemos y vamos a empezar a estudiar esto. También quiero nomás decirles de que cuando he estado hablando, estaba leyendo aquí las notas, cuando nosotros vamos a reaperturar a nuestra iglesia. Yo sé que hay muchas iglesias que han empezado hoy este día de reaperturar y ¿por qué nosotros no? Hermanos, quiero decirle que las causas, todo lo que está pasando ahorita aquí en Abilene ha crecido mucho aquellos sobre la COVID-19. Yo estoy viendo qué es lo que necesitamos que hacer, hablando con la mesa directiva. Hemos nosotros decidido de esperarnos 2 semanas a ver cómo es lo que está pasando. Quiero decirle que ya tenemos un plan. El plan yo lo voy a desarrollar a toda la iglesia para que cuando vengamos a reaperturar entonces la iglesia, entonces ya nosotros vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Pero yo quiero que esté atento en estos servicios para darle a ustedes lo que vamos a hacer. Estamos pensando a lo mejor, si no podemos estar en el edificio, a lo mejor podemos estar afuera, no sé, pero estos dos semanas todavía no vamos a tener servicio o reunirnos aquí en este templo. Si tiene pregunta, llámenos aquí a la oficina y yo puedo contestarse sus preguntas. Y también quiero decirle, la hermana María estaba hablando sobre la oración cada jueves a las 6 de la tarde, a viernes a las 6, 24 horas de oración y ayuno. Si usted quiere ser parte de ello, usted ahí en el Facebook de Life Church, ahí usted puede ver también cómo usted se puede involucrar. Si usted dice, pastor, yo quisiera, pero yo no sé cómo involucrarme, no he podido, usted levántese y comience a orar cuando Dios le pone en su corazón. Pero lo estamos haciendo como iglesia y estamos viendo la mano del Señor grandemente. Y nomás quiero decirle de que la ofrenda, siga mandando su ofrenda, por favor, siga, hermano, apoyando su iglesia. Gracias a aquellos que siempre han dado. La cosa es de que hay muchas maneras como podemos dar. Ya les he dicho, ustedes pueden venir. Ahorita son las 10 de la mañana, vamos a estar aquí hasta las 12. Si quiere venir a la iglesia, puede venir y dar su diezmo o su ofrenda y saludarme, si quiere saludarme. O puede también venir a las oficinas a 2442 Old Anson Road, 2442 Old Anson Road, aquí de las 8 de la mañana a las 12, de lunes a viernes. Alguien está en la oficina allí y estaremos ahí si quiere venir por ahí. También puede dar por medio de correo, puede mandar de correo, y es la misma
dirección 2442 Old Anson Road, 79603. 2442 Old Anson Road, 79603. O puede dar por medio del website, ahí de la página de web es lifechurchtxag.org. lifechurchtxag.org. Y también puede dar un texto por medio de su teléfono, o que es, puede ahí poner el número, teclar el número 76959, y ahí le pone a LC Harvest. LC Harvest quiere decir LCHARVEST. LCHARVEST. Hermanos, gracias. Dios me lo bendiga. Fue un placer de permitirme a entrar a su hogar. Y gracias al Señor, y siga orando y vamos a seguir adelante. Dios me los bendiga, y lo vemos el miércoles o lo vemos otra vez el domingo. Dios me lo bendiga.